Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Revillo Fonseca y a continuación vamos a hablar del narcotráfico en México. A continuación, en este discurso se hablará en general acerca del tema del narcotráfico en México y cómo esto afecta a la sociedad y a la nación. Se pretende resaltar los temas más importantes de la historia y de las consecuencias del mismo para hacer conciencia de la importancia que tiene este tema, cómo impacta directa e indirecta a cada individuo del país, así como las medidas que se podrían implementar para reducir los incrementos y daños que esto ocasiona. Como la mayoría sabemos o tenemos por lo menos un panorama de este tema, la relación entre Estado y narcotráfico en México fue siempre polivalente. eh, el narcotráfico se ha convertido en un problema sumamente delicado que debemos de conocer, ya que nuestro país siempre ha sido uno de esos pasos de droga hacia Estados Unidos. También nos hemos convertido en un país producto y hasta consumidor de droga. Los jóvenes que se desarrollan en lugares donde el narcotráfico es parte de la continuidad viven en una doble vida, violencia estructural, una generada por la pobreza, migración, iniquidad, desempleo, abandono familiar y escasas opciones a futuro, y otra emana del narcotráfico como dinámica socioeconómicamente. El narcotráfico es simultáneamente una amenaza a varios estados, bienes claves, coloca en riesgo la integridad física de las personas, el orden público, el monopolio estatal del uso de la fuerza, la democracia, las instituciones, la confianza entre los agentes económicos e incluso de medio ambiente. Por otro lado, hay que observar que el narcotráfico tiene un poder tan grande en nuestro país que hemos llegado a conocer la narcopolítica, entendida como la participación directa del narcotráfico en la política, o bien la participación de nuestros políticos en el narcotráfico. Habla sobre este tema en la actualidad es lo más común, ya que el narcotráfico en México ha crecido día a día, puesto abarca todos los aspectos de la sociedad política y la economía en nuestro país y el mundo. Ha habido un incremento de violencia que padece algunas regiones del país. Obedece las relaciones específicas entre soberanía y gubernamentalidad, que confirman el mercado de drogas en general, las guerras entre cárteles y el combate del gobierno contra el narcotráfico. Las mafias, los cárteles de la droga y los distintos grupos criminales asumen de los afectos funciones de soberanía. Los grupos narcotraficantes ejercen un poder estratégico basado en la administración. Con policías y políticos cada vez más corruptos y dependientes de los traficantes, los límites de permitido comenzaron a transgredirse. Normalmente, el control diferencial de los grupos criminales, los pactos mafiosos entre traficantes y los acuerdos informales de replicación entre autoridades y delincuentes fueron capacidad de mantener estable el negocio de la droga. La expansión del mercado de la droga produjo un aumento de la competencia y un mayor eh, vínculo entre los grupos criminales. El narcotráfico es un problema contemporáneo que reproduce la estabilidad y la tranquilidad de nuestra sociedad e incrementa la violencia y la delincuencia. Existen diferentes tipos de drogas y maneras para traficar. Una de ellas es el famoso lavado de dinero, cuyo procedimiento se lleva a partir de diferentes tácticas y que el final justifica la procedencia de recursos ilícitos. Los cárteles van de la manera de que sus ganancias indecisas sean legales para que así poder lavar su dinero. Estas operaciones financieras van dañando los mercados financieros de los países. Otro problema es la corrupción, ya que los diferentes cárteles utilizan su poder y su dinero para sobornar a políticos, policías, empresarios, periodistas, funcionarios del gobierno, jueces, etc. Y esto pone en peligro la seguridad nacional y crea un peligro mayor para las naciones. La lucha contra la corrupción es una tarea individual, sino un reto asume las instituciones civiles y políticas. Podemos concluir que para poder atacar este problema se debe de eliminar el consumo y aminorar las ofertas, disminuyendo un poco el problema. Afortunadamente, este tipo de acciones ya está llevado a cabo y se está tratando de disminuir un poco el narcotráfico. Con estos métodos, el narcotráfico es un crimen que se comete a diario en todos los países, por lo que todos deben ponerse de acuerdo para poder combatirlo de manera global.
La unión de los países en la lucha contra el narcotráfico ha convertido en una prioridad para todos. De manera personal, quiero decir que el narcotráfico es algo terrible, sin justificación alguna, que esto destruyó a la juventud y a todos los países en general. Lo único que sale en beneficios son los narcotraficantes que se dedican a destruir vidas con el único propósito de obtener un beneficio económico. El gobierno no ha construido no ha construido mucho al respecto. Pues la corrupción hace que se vendan por dinero y se pierdan los valores. Sin embargo, creo que todos podemos ayudar a acabar en este problema, no cayendo en el juego de las drogas y así ayudar a mejorar la situación y a disminuir este problema.